Hay corazones a tu alrededor, tristes, cansados, sin paz. Dales consuelo que alivie el dolor, torna su llanto en solar. Hazme una fuente de bendiciones y que fulgure Cristo en mí. Hazme un testigo, te ruego, Señor, y un fiel obrero de mi Salvador. Cuenta la historia de Cristo y su amor, y de su cruz el poder. Muestra tu vida que tu Redentor ha transformado tu ser. Hazme una fuente de bendiciones y que fulgure Cristo en mí. Hazme un testigo, te ruego, Señor, y un fiel obrero de mi Salvador. Pon de tu fe la virtud en acción, ama cual Cristo te amó. Sé fiel empleado en tu santa misión, el don que el cielo te dio. Hazme una fuente de bendiciones y que fulgure Cristo en mí. Hazme un testigo, te ruego, Señor, y un fiel obrero de mi Salvador. Tuyo soy, Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Mi anhelo alas de querubín y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en la gloria eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Ay, hermanos, buenos días. Gracias a Dios que podemos estar, aunque sea por este medio, de poder vernos, por lo menos que me veáis. Gracias a Dios que también estamos pues mejor, mi esposa, nuestra hija Angélica y un servidor pues ya estamos mejor. Muchas gracias también, gracias a Dios por utilizaros a todos vosotros, por utilizar a la iglesia
para volcarse de la manera como se han volcado con nosotros en el tema este de confinamiento. Así que es hermoso ver cómo se puede demostrar el amor a través de tantas cosas en estos días que hemos estado encerrados en confinamiento. Nada, deciros que es para mí pues un honor el poder predicar, aunque sinceramente preferiría en persona. Esto de vídeos pues no es no es lo mío, pero bueno, es lo que toca y es lo que debemos hacer. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, pues es algo que tenemos todos, aunque sea uno, pero lo tenemos, aunque sea ese uno. Y eso que tenemos tiene un propósito en cada uno de nosotros. ¿Para qué tiene ese propósito? Para edificarnos, para servir en la iglesia y para ser edificado. El tema que el Señor ha puesto en mi corazón para esta mañana, para el día de hoy, tiene que ver mucho con lo que hacemos o dejamos de hacer en nuestras vidas cristianas. En fin, de lo que vamos a hablar es de los dones del Espíritu Santo. Vamos a buscar en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos capítulo 4, del 7 al 16. Efesios 4, 7 al 16. Dice así la palabra de Dios. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? Que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios amado, una vez más gracias te damos por permitirnos estar con bien, estar con salud, por permitirnos poder estar comunicándonos, aunque sea por este medio. Te pedimos que nos bendigas y que abras el entendimiento de cada uno del que me escucha para poder entender, comprender y discernir lo que tú quieres que guarden en cada uno de nuestros corazones. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ¿qué son los dones? Pues los dones son capacidades sobrenaturales, concedidas a cada creyente en vista del servicio y en función que tienen dentro del cuerpo de Cristo. Si buscamos 1 Corintios, versículo 12, vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7, nos dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y el 11, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque
Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. El apóstol Pablo, hablando a los corintios, vemos, según estos versículos, que los dones son una capacidad que Dios nos da, sobrenatural, es decir, no lo podemos dominar nosotros, sino que han sido dados por su gracia. Y sencillamente porque ha sido dado por su gracia, no tenemos nosotros por qué gloriarnos en ellos, pues es Él el que nos da esos dones, es el que nos da esas capacidades para poder servir para la edificación de la iglesia y de nosotros mismos, claro. Pero tenemos que tener en cuenta que son concedidas a cada creyente en vista del servicio y función que tienen dentro del cuerpo de Cristo. No se me sale de mi entendimiento, y yo creo que de cada uno de vosotros, que el Señor nos dé un don y lo usemos para usarlo, y valga la pena la redundancia, fuera de los temas de la iglesia, algo que no sea eclesial, algo que sea secular, y que usemos este don para ganancias propias. No creo que sea lógico. De hecho, te digo con toda seguridad que si tú usas ese don para tus ganancias propias, para tu beneficio propio, y no lo usas también para edificación de la iglesia, estoy completamente seguro que el Señor, de la misma manera como te lo ha dado, te lo quita. Porque el dador de esos dones especiales es el resucitado, ascendido y glorificado Señor Jesucristo. El apóstol Pablo cita en el versículo 8 el Salmo 68, 18. Versículo 8 nos dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Nos dice el versículo 8 del pasaje que estamos en Efesios. Ha sido el Señor Jesucristo, y como profecía de que el Mesías ascendería al cielo, vencería a sus enemigos y los llevaría en cautividad, y que como recompensa a su victoria recibiría dones para los hombres, tal cual como nos lo dice aquí en el versículo 8. ¿Cuáles son los dones? Pues hay diversidad de dones. El versículo 11, por ejemplo, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Apóstoles, pues fueron los hombres directamente comisionados por el mismo Señor Jesucristo para predicar la palabra y plantar iglesias. Tenían poder para efectuar milagros y como medio de confirmar el mensaje que predicaban. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 12, nos dice: con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Vemos que es como medio para confirmar el mensaje que predicaban. Profetas eran portavoces o voceros de Dios. Recibían, digamos, revelaciones directas de Dios, directas del Señor, y las transmitían a la iglesia, y lo que ellos decían de parte del Espíritu Santo era de parte de Dios, no de ellos mismos. Podríamos pensar, que en la actualidad hay esta clase de apóstoles que hacen milagros y también profetas, como algunas sectas afirman tener, o incluso otros dones, tales como los dones de sanidades, milagros, el don de lenguas. Es evidente que estos dones ya no están entre nosotros, vale la pena aclararlo. Estos dones ya no están entre nosotros. El tema de profecías, de sanidades, milagros, don de lenguas, es evidente, estos dones no están entre nosotros a día de hoy. Su ministerio finalizó cuando quedó hecho el fundamento de la iglesia y cuando se completó el canon del Nuevo Testamento. Pero nos quedan sus enseñanzas en la Escritura.
miremos lo que nos dice Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 32, nos dice, Hechos 20, 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Es decir, nos está recomendando a que nos encomendemos a Dios y a la palabra de su gracia. No nos está mandando a que creamos en nada de esto. En cuanto a milagros, claro que hay milagros. Claro que hay milagros. Lo que pasa es que no son milagros que, digamos, hace el pastor o milagros que hace un predicador y hace salir al frente a hermanos y ¡buah! Con imposición de manos, el que no caminaba ahora camina y el que no veía ahora ve. Si es el Señor y la voluntad del Señor, hará ese milagro en el momento que Él quiera, a quien quiera y de la manera como Él quiera, no como algún pastor de alguna secta o algún espectáculo de estos que rinden por allí, que es simplemente con fines económicos. Pero bueno, ellos ya los juzgará Dios, no tenemos nosotros nada que ver en eso nosotros. Lo que sí podemos tener, por cierto, es que sean cuales fueren las tareas dadas, Dios dará la capacidad de cumplirlas. Estos dones, antes mencionados, ya, os lo repito, no operan en la actualidad. Pero hay otros dones que nos dice allí en este versículo, como es el de evangelistas. Son los que predican las buenas nuevas de salvación. Están divinamente equipados para ganar a los perdidos para Cristo. Tiene también una especial capacidad para diagnosticar la condición de un pecador, sondear la conciencia, responder a objeciones y ayudar a los convertidos a buscar ayuda en la palabra de Dios. Hay otro don que también lo llamamos, lo entendemos como llamamiento, es el de pastores. Son aquellos que sirven como subpastores de las ovejas de Cristo, guían y alimentan a la grey, y el suyo es un ministerio de sabio consejo, aliento y consolación. La obra de los pastores está estrechamente relacionada con los ancianos de la iglesia local, siendo la principal diferencia que un pastor es un don, mientras que el anciano es un cargo. Eso ya si nos metemos en el tema de técnicos, que ahora no viene al caso. Maestros son los hombres divinamente capacitados para explicar lo que la Biblia dice, para interpretar lo que significa y aplicarlo a los corazones y conciencias de los santos. Debido a que en este versículo dice pastores y maestros, van juntos. Algunos llegan a la conclusión de que se quiere expresar un don y que se debería leer pastores, maestros, pero no es necesariamente así. Un hombre puede ser un maestro sin que haya recibido un llamado para ser pastor. Pero un pastor puede ser capaz de usar la palabra sin tener un don distintivo de la enseñanza. Si pastores y maestros fueran en este versículo las mismas personas, entonces por la misma regla gramatical lo serían apóstoles y profetas. Como lo dice en 2:20, que nos dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. De todas maneras, para ser maestro no hay que tener un llamamiento para pastor, pero yo creo que al ser pastor sí que viene añadido algo de maestro, para poder enseñar, enseñar a aplicar las verdades de la Biblia. Eso en cuanto hemos visto que son los dones. Hemos visto cuáles son los dones de los que nos habla aquí. Ahora miremos el propósito de estos dones. Versículo 12 de nuestro capítulo 3 de Efesios, de nuestro capítulo 4 de Efesios, versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, ese es el fin, equipar completamente a los santos, equipar completamente a sus hijos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Como dije al principio, los dones el propósito de un don es para edificar y equipar al cuerpo de Cristo, no fuera. No hay cosas mundanas, no cosas que no atañen a lo que es la palabra de Dios, a lo que es eclesía. Eclesialmente no debería de salirse ese don que Dios nos da a cada uno, pues es para eso, para equipar completamente a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De manera que los dones equipan a los santos luego sirven y luego el cuerpo de Cristo es edificado. Deberíamos tener cuidado en una cosa, en distinguir entre los dones divinos y los dotes naturales. Ningún inconverso, esto tenemos que tenerlo muy claro, ningún inconverso, por mucho talento que tenga, puede ser evangelista, pastor o maestro, incluso tampoco podría serlo ningún creyente si no ha recibido ese don en particular. Tenemos que tener claro que los dones, como os decía al principio, los da Dios. Y Él, en su voluntad, es con el propósito que nos lo da. No somos quienes para decir, pues yo quiero este don o yo quiero este otro. Sencillamente Dios equipa a sus hijos, a sus miembros de la iglesia precisamente para la edificación, y Él es el que da los dones a cada uno en particular. Los dones del Espíritu son sobrenaturales, como ya lo dijimos al principio, y capacitan a la persona para hacer lo que sería humanamente imposible. El ministerio no es una ocupación especializada, sino que limita a hombres con una instrucción. El ministerio no es una ocupación especializada limitada a hombres con una instrucción profesional, que también. Este término significa sencillamente servicio, y lo que este versículo 12 enseña es que todo creyente debería de estar en el ministerio, ejerciendo el don que Dios le haya dado, el don o los dones que Dios le haya dado. El equipar completamente a los santos requiere una etapa de crecimiento, pero ¿cuánto tiempo proseguirá ese proceso de crecimiento? El versículo 13 da la respuesta. En otras palabras, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiero tener un poquito aquí, en otras palabras, hasta que todos lleguemos a un estado de unidad, madurez y conformidad. Es decir, a un estado de unidad cuando el Señor llegue a su iglesia, cuando el Señor lleve a su iglesia al hogar celestial, habremos todos llegado a la unidad de la fe. Madurez, en el arrebatamiento llegaremos al pleno crecimiento o madurez, tanto como individuos y como cuerpo de Cristo. Y conformidad, pues todos seremos entonces moralmente como Cristo, tal cual como nos dice este versículo, de la estatura de la plenitud de Cristo. Y la iglesia será un cuerpo totalmente crecido, perfectamente apropiado para su gloriosa cabeza, la cual es el Señor Jesucristo. En conclusión, los dones que tengas, cualquiera de ellos, de pronto alguno tiene el don de la música, se le da bien, el don de canto, ya quisiera yo tener el don de canto, de verdad nos gustaría a veces tener algunos dones. Y de pronto alguno pensará, y a mí no me gusta tener el don que tengo. Cada uno lo que tenga. Pero tenemos que tener en claro esto. Los dones que tengas no son tuyos, ni son para ti. Los dones que tienes son del Señor y los utiliza el Señor para el servicio de su iglesia. En lo que la voluntad de Dios lo quiera utilizar, Él lo va a utilizar. Nosotros sencillamente debemos de ser herramientas útiles para el Señor, usando algún don que Él quiera poner en cada uno del miembro de su iglesia, según vea Él la falta de
la falta de capacidad o de edificación o de crecimiento dentro de la misma iglesia. Nosotros solamente tenemos que dejarnos usar por el Señor y Él obrará en ti y en mí, incluyéndonos en el ministerio de su obra. Sencillamente, no somos quien para escoger un don o unos dones. Es el Señor el que nos da un don o nos quita, nos puede quitar, como decía también al principio, si empiezas a usarlo para cosas que son para tu beneficio propio y no para la edificación de la iglesia, estoy seguro que el Señor, de la misma manera como te lo da, te lo puede quitar. También quería tener un momento para los que me estáis escuchando, pero aún no conocéis del Señor Jesucristo. Realmente estos dones nos lo da el Señor Jesucristo, tal cual como lo vimos, cuando le aceptamos. Una persona que no sea creyente no puede decir que tiene un don de Dios para la iglesia, porque pues no es en ese momento miembro de Cristo, no es en ese momento, pero sí que hay una buena noticia para ti, amigo o amiga que me estás escuchando y aún no conoces del Señor. El Señor Jesucristo murió en la cruz, vino al mundo y padeció todo lo que padeció y murió en la cruz por tus pecados y por los míos. Sencillamente tenemos que debemos de aceptar ese don, porque también es un don es un regalo. Tenemos que aceptar ese don inefable de parte de Dios con su Hijo Jesucristo, que vino a morir en la cruz por tus pecados y por los míos. Tenemos que tener en cuenta que no todos somos hijos de Dios, y esto pues a veces suena un poco fuerte, pero es la verdad. No todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, todos somos creados por Dios, eso sí, pero no todos somos hijos de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que un hijo de Dios, ¿quién es? Es el que ha aceptado y el que ha creído en el nombre del Señor Jesucristo, en que ha venido a morir por nosotros, por nuestros pecados, por tus pecados y por los míos. Ese es el que Dios le ha dado potestad de ser llamado hijos de Dios. Por eso en la iglesia nos llamamos hermanos, porque al ser hijos todos de Dios, pues nosotros somos hermanos en la fe. Así que tú, amigo y amiga que me escuchas en este momento, tienes que pensar por unos segundos en el tema de cómo está mi eternidad, porque el infierno existe, el cielo existe, pero también existe la eternidad. Creas en el Señor Jesucristo o no creas, la eternidad no va a dejar de existir. Sencillamente la pregunta es, ¿dónde voy a pasar yo mi eternidad cuando muera? Digo físicamente, porque espiritualmente, lógicamente, estaremos con el Señor. ¿Dónde voy a pasar mi eternidad? Sencillo, si has aceptado al Señor Jesucristo y te ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios, pues estarás con el Señor. Si no le has aceptado y no te ha dado esa potestad de ser hecho hijo de Dios, y vas a ir al infierno, aunque suene fuerte, pero es así. Y hermanos, o amigos y amigas, no estamos ninguno libre de que nos dé algo y muramos hoy mismo. Mira, me ha pasado en el año pasado y este año con el virus este. El año pasado iba yo en un vehículo y nunca me imaginaba que en esos pocos segundos siguientes me iba a accidentar. Pude haber muerto, porque el accidente fue un poco aparatoso y pude haber muerto. Y en ningún momento pensé yo, no, pues igual yo en este camino voy a morir, me voy a arrepentir y voy a estar en paz con Dios. No lo sabemos. Tenemos que estar en paz con Dios todo el tiempo. De la misma manera, así como vemos el virus este de esta pandemia, el del COVID,
creemos que ese virus le va a dar a otros. A mí no. Ese virus le dará a otros. Pues yo era uno de los que pensaba, yo soy fuerte y ese virus a mí por lo menos no creo que me toque. Igual me da, pero no lo sé. Nos creemos fuertes porque no lo tenemos. Ahora que me ha dado a mí, porque cuando el médico me llamó y me dijo, eres positivo, pues da mucho que pensar. Gloria a Dios y le doy las gracias y la gloria y la honra al Señor, pues de que sí que me ha dado, pero no de una manera tan fuerte y tan fulminante como tristemente vemos cómo terminan miles y miles de personas en la UCI. Pero sí que tenemos que tener en cuenta de que nos puede pasar algo. Puede ser hoy, mañana, pasado mañana, no lo sabemos. Hoy nos acostamos y mañana no sabemos si vamos a estar vivos. Lo que sí sabemos es que si no me llego a despertar, voy a estar en la eternidad con mi Salvador. Voy a estar en la eternidad con el Señor. Así que, amigo y amiga, te repito, lo mejor que te puede pasar en tu vida terrenal es aceptar al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y terminando con mis hermanos. Una vez somos salvos, somos hermanos en Cristo Jesús. Todo esto para buenas obras. Debemos de dedicarnos al Señor, dedicarnos a las cosas del Señor, dedicarnos a aprender. Porque los dones de enseñanza, por ejemplo, son para que la Iglesia aprenda, para que la Iglesia se nutra y ya no seamos como niños. Tal cual como dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, hay gente que emplea con mucha astucia las mentiras de Satanás para llevarnos a cosas que nosotros nos gustaría ver o que quisiéramos hacer, pero que realmente no está en la palabra de Dios. Si a ti te enseñan algo que no esté en la palabra de Dios, pues tienes que rechazarlo. Pero ¿cómo haces para rechazar algo que no sabes? No tienes el entendimiento ni la comprensión para saber si eso es verdad que está en la palabra de Dios o no. Por eso el Señor nos llama a una edificación a todos, no solamente a los pastores, a los maestros, a los líderes de la iglesia, sino a cada uno, a cada miembro en particular, sea el más antiguo de la iglesia como el que recién se ha convertido hoy mismo, que ojalá y hoy mismo se convirtieran muchos. Todos tenemos que interesarnos por aprender más de la palabra de Dios hasta que lleguemos al momento en que estamos frente al Señor y allí es donde vamos a entender muchas cosas que quizás aquí no entendemos de su palabra, pero lo que sí debemos entender es que hay una salvación y hay una condenación. Que cada vez que tenemos la oportunidad de aprender y de edificarnos en las cosas de Dios, debemos de aprovecharlas, porque igual mañana no tenemos esa oportunidad de aprender. Así que, hermanos, en cuanto a los dones del Espíritu Santo, ya iremos hablando un poco más en cuanto a los dones del Espíritu Santo. Esta sencillamente es parte 1 de los dones del Espíritu Santo. Si Dios me permite poder predicar una vez más, pues ya seguiremos hablando un poco más en cuanto a los dones del Espíritu Santo. Sencillamente tenemos que ser herramientas para Dios y de Dios. Y ya está, dejarnos usar por el Señor para lo que Él es su voluntad, para lo que es su voluntad y no la nuestra. Así, hermanos y amigos, que os dejo con la palabra del Señor y os dejo sencillamente con ese versículo. De verdad que 14 y 15 que dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Quiero que os quedéis con eso, que crezcamos en el Señor y que busquemos aprendizaje
y cada vez entender más la palabra de Dios para que de esa manera pues no nos engañen como mucha gente quiere hacerlo. Así que nada, hermanos, bendiciones y pues que el Señor esté con cada uno de nosotros. Salvador, a ti me rindo y obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Te confiesa sus delitos mi contrito corazón. Oh, yo Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. A tus pies yo deposito mi riqueza, mi placer, que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz al alma da. A su causa me consagro y su amor mi amor será. Oh, me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti.